El año es 1220 después de Cristo. Estamos en la ruta de la seda, en algún punto entre Samarcanda y Pekín, en el corazón del desierto de Gobi. Una caravana de mercaderes persas avanza lentamente por la ruta. Llevan seda, especias, oro. No llevan escolta, no llevan soldados. No llevan nada que los proteja, salvo una pequeña tablilla de madera con un símbolo grabado que cuelga del cuello del mercader principal. El símbolo del Gran Khan. Y eso es suficiente. En el imperio mongol, en su momento de máxima extensión, robar en las rutas comerciales se paga con la muerte, sin juicio, sin apelación, sin excepciones. El resultado es la paz más brutal y más eficaz que ha existido jamás en la historia del comercio internacional. Una mujer puede viajar sola con una bandeja de oro en la cabeza de un extremo al otro del continente más grande del mundo sin que nadie la toque. Eso lo escribió un cronista contemporáneo. No es una exageración poética. Es el mundo que construyó un hombre que empezó su vida comiendo ratas para no morir de hambre en una estepa, que fue esclavizado con un yugo de madera al cuello cuando era adolescente, que vio a su mujer secuestrada el día después de su boda, que ordenó la destrucción de ciudades enteras con una frialdad que los cronistas de su época describieron como sobrehumana, que mató a más personas en proporción a la población mundial que cualquier otro ser humano en la historia de la humanidad, y que al mismo tiempo creó el primer sistema de correo postal del mundo, garantizó la libertad religiosa en un imperio que abarcaba docenas de religiones diferentes, abolió la tortura en los juicios, estableció la meritocracia como principio de gobierno en una época en que todo el mundo se gobernaba por herencia de sangre, y conectó por primera vez en la historia el Atlántico con el Pacífico en una sola red comercial. Su nombre era Temujin. El mundo lo conoce como Genghis Khan, y esta es su historia. No la historia del monstruo que destruyó civilizaciones enteras, aunque eso también es verdad. No la historia del héroe fundador que construyó el imperio más grande que ha existido jamás, aunque eso también es verdad, sino la historia completa, la paradoja humana más extraordinaria que la historia ha producido. Antes de continuar, quiero que te quedes con algo que la mayoría de los documentales sobre Genghis Khan no te dicen. En algún momento de esta historia vas a escuchar cifras de destrucción que la mente humana no puede procesar normalmente. Ciudades de 1 millón de habitantes borradas del mapa. Ríos que corrieron negros de tinta y rojos de sangre simultáneamente. Y también vas a escuchar algo que quizás no esperabas, que ese mismo hombre, en el mismo siglo, hizo posible el renacimiento europeo, hizo posible el viaje de Marco Polo, hizo posible que la pólvora, el papel y la imprenta llegaran a Europa. Quédate hasta el final. Porque la historia de Genghis Khan no se puede entender a medias. Bienvenido o bienvenida a Somniculus. Antes de empezar, dime desde qué país me escuchas esta noche. Me hace una ilusión enorme imaginar desde qué rincón del mundo alguien está dejando que la historia más paradójica de la humanidad lo acompañe antes de dormir. Suscríbete si este canal te acompaña por las noches. Y ahora cierra los ojos. Viaja conmigo a la estepa mongola en el año 1162. Para entender a Genghis Khan, necesitas entender primero el mundo en el que nació, porque ese mundo era uno de los más brutales que han existido, y sin comprenderlo, las decisiones que tomó Temujin a lo largo de su vida parecen simplemente crueldad gratuita en lugar de lo que realmente fueron. La respuesta racional de alguien que aprendió muy pronto las reglas de un juego
en el que la alternativa a ganar era morir. La estepa mongola en el siglo XII era un mundo sin ciudades, sin escritura, sin instituciones permanentes. Imagina un territorio del tamaño de Europa Occidental, pero completamente vacío de ciudades. Sin muros, sin caminos fijos, sin mercados permanentes, sin templos de piedra, sin nada que dure más de lo que tarda una tribu en desmontar sus tiendas y seguir el movimiento de los rebaños. Las tribus nómadas que habitaban ese espacio se movían con sus rebaños siguiendo los ciclos estacionales. Vivían en gers, tiendas de fieltro fabricadas con lana de sus propias ovejas, montadas sobre una estructura circular de madera que podía ensamblarse y desarmarse en menos de una hora. Una familia podía estar instalada en un lugar al amanecer y a mediodía en marcha con todo lo que poseía cargado en carretas tiradas por bueyes o a lomo de los caballos de repuesto, y organizaban su vida en torno a dos actividades fundamentales: el pastoreo y la guerra. No la guerra en el sentido de conflictos organizados entre estados con ejércitos regulares y objetivos políticos claramente definidos. La guerra en el sentido más primitivo y más constante, el raid. Las tribus se atacaban entre sí de manera permanente, robaban caballos, robaban mujeres, robaban ganado. Los hombres capturados eran esclavizados o ejecutados según la conveniencia del momento. Los niños eran adoptados o esclavizados. Las alianzas duraban lo que duraba la utilidad mutua y se deshacían con la misma velocidad con que se formaban. Era un mundo en equilibrio inestable permanente, donde la traición era una herramienta política aceptada, donde la única lealtad duradera era la que se tenía a la propia familia inmediata y donde la compasión hacia el enemigo era considerada debilidad fatal. Las tribus principales que poblaban la estepa en ese siglo eran los mongoles, los tártaros, los merquitas, los naimanes, los keraitas y los tayichuts, entre otras. Llevaban siglos matándose entre sí sin que ninguna consiguiera la dominación definitiva sobre las demás. China, al sur, los miraba con una mezcla de desprecio y miedo. Los llamaba bárbaros. Construía muros para mantenerlos fuera. En ese mundo, hacia el año 1162, nació un niño en el clan Borjigin, en la orilla del río Onon, en el noreste de lo que hoy es Mongolia. Su padre era Yesugei, un guerrero de rango medio con suficiente influencia para negociar matrimonios, pero no suficiente para garantizar la seguridad de su familia a largo plazo. La leyenda dice que el niño nació con un coágulo de sangre en la mano derecha del tamaño de un nudillo. Los mongoles interpretaban esto como señal de un gran guerrero. Lo llamaron Temujin, que significa herrero o de hierro, en honor a un guerrero tatar que su padre había capturado precisamente el día del nacimiento. Esa casualidad de nombre, que conectaba al recién nacido con un enemigo capturado, era un presagio que nadie en aquel momento pudo leer correctamente. El hierro, el metal que no se dobla. La infancia de Temujin fue, durante sus primeros años, relativamente normal para los estándares de la estepa. Aprendió a montar a caballo antes de aprender a caminar con fluidez, como todos los niños mongoles sin excepción. En la cultura nómada de la estepa, la relación con el caballo no era la de un jinete con su montura, sino algo más parecido a la relación de un marinero con el mar. El caballo era el transporte, la fuente de alimento, el arma de guerra, el símbolo de estatus y en cierto modo la extensión del propio cuerpo. Temujin aprendió a disparar con arco desde el lomo del caballo al galope, la habilidad técnica más difícil y más valorada de la guerra nómada.
Un arquero mongol entrenado podía disparar 10 flechas por minuto con precisión letal mientras su caballo corría a plena velocidad, de pie sobre los estribos, absorbiendo el traqueteo con las rodillas flexionadas. Aprendió las rutas de los pastos, los ciclos del tiempo en la estepa, los signos en el horizonte que anunciaban tormenta o nieve, y aprendió a través de los relatos de los ancianos alrededor del fuego nocturno, la historia interminable de traiciones y venganzas que conectaba a todas las tribus de la estepa en una red de rencores generacionales que nadie podía ya desenredar completamente. A los 9 años, su mundo se rompió. Yesugei, su padre, llevó a Temujin a negociar un matrimonio con la familia de una niña llamada Berthe, de la tribu Ongirat, conocida por producir mujeres hermosas y leales. Era la costumbre. Los niños se comprometían jóvenes y el futuro yerno pasaba un periodo viviendo con la familia de la prometida para demostrar su valía y construir la relación antes de la boda formal. La familia de Berthe aceptó el compromiso. Temujin se quedó con ellos. Su padre emprendió el regreso a casa solo. En el camino se cruzó con un grupo de guerreros tatar, enemigos ancestrales de su clan. Los tatar le ofrecieron hospitalidad, como exigía el código de honor de la estepa, que obligaba a dar comida y cobijo al viajero incluso si era tu enemigo, siempre que pidiera refugio pacíficamente. Yesugei aceptó, comió con ellos, lo envenenaron. No de manera fulminante. El veneno mongol de la época era lento, calculado para que el envenenado llegara a casa antes de morir, de manera que no hubiera evidencia directa del crimen. Yesugei llegó a su campamento agonizando. Mandó llamar a Temujin urgentemente. El niño llegó a tiempo de ver morir a su padre, pero no de hacer nada para impedirlo. Tenía 9 años. Lo que siguió fue peor todavía. Sin el guerrero que sostenía el clan, la familia de Yesugei quedó inmediatamente vulnerable en el sistema brutal de la estepa. Los hombres del clan, siguiendo la lógica de supervivencia, que era la única lógica que conocían, tomaron una decisión que desde fuera parece monstruosa, pero que desde dentro era simplemente pragmática. Abandonaron a la viuda y a sus hijos en la estepa. Les robaron el ganado, les robaron los caballos y se marcharon, dejando a Hoelun, la madre de Temujin, sola con 5 hijos, el mayor de los cuales tenía 9 años, sin comida, sin protección, sin nada, al comienzo del invierno mongol. El invierno mongol, no el invierno suave de Europa occidental, el invierno de la estepa central asiática, donde las temperaturas caen a 40 grados bajo cero, donde el viento corta como una navaja y donde un ser humano sin refugio adecuado y sin comida suficiente muere en días. Hoelun era una mujer extraordinaria. Lo que hizo a continuación define de alguna manera todo lo que su hijo llegaría a ser. No se rindió. Recogió bayas silvestres, cazó ratones, ardillas de tierra y lo que la estepa ofreciera. Desenterró raíces. Enseñó a sus hijos a sobrevivir con lo que había, que en invierno era muy poco. Temujin aprendió en aquellos años algo que ninguna escuela puede enseñar y que ningún libro puede transmitir completamente: que la supervivencia es una cuestión de voluntad antes que de recursos, que las reglas del mundo están hechas por los que tienen el poder para hacerlas y que si no tienes poder no tienes reglas que te protejan. Que la lealtad del clan era una mentira conveniente que duraba exactamente hasta que dejaba de ser conveniente, y que la única moneda de cambio real en ese mundo era la fuerza. Estas lecciones, aprendidas con hambre real y frío real entre los 9 y los 12 años,
darían forma a cada decisión que Temujin tomaría durante el resto de su vida. Cada alianza que construiría estaría basada en la comprensión de que las alianzas sin consecuencias claras para la traición no valen nada. Cada sistema de recompensa que crearía estaría basado en la comprensión de que los hombres leales merecen una lealtad recíproca que el sistema tribal de su infancia le había negado. B. El hombre que construiría el imperio más grande de la historia fue forjado en esos inviernos de hambre y abandono en la estepa, y nunca lo olvidó. A los 15 o 16 años, Temujin fue capturado. El clan Tayikchut, el mismo que había abandonado a su familia cuando murió su padre, lo apresó durante un raid. Le pusieron un cangue, un yugo de madera pesado que se sujetaba alrededor del cuello e inmovilizaba los brazos contra el cuerpo, impidiendo que el portador pudiera alimentarse solo, rascarse, defenderse o hacer prácticamente nada sin la ayuda o el permiso de su guardián. Era la forma más humillante de esclavitud que conocía la estepa. No solo reducía al capturado a la dependencia total, sino que lo señalaba públicamente, visiblemente, como alguien que había perdido completamente en el juego de la estepa. Temujin pasó semanas con ese yugo puesto, siendo llevado de tienda en tienda como trofeo, exhibido como demostración del poder del clan Tayikchut sobre los rivales. Escapó una noche aprovechando una festividad en que los guardias bebieron en exceso. Se escondió en un río, sumergido hasta el cuello en el agua helada, aguantando el frío hasta que los que lo buscaban se rindieron. Un hombre llamado Sorkanshira, que había sido designado como su vigilante, pero que en privado sentía compasión por él, le ayudó a escapar definitivamente. Le dio comida, le indicó una dirección segura, le prestó un caballo. Temujin recordó ese gesto durante décadas. Cuando era ya el hombre más poderoso del mundo conocido, encontró a Sorkanshira y a su familia y los recompensó con una generosidad que sorprendió a sus propios consejeros. Esta característica, memoria perfecta de los agravios, pero también memoria igualmente perfecta de los favores, sería una de las más definitorias de Genghis Khan como gobernante. No perdonaba las traiciones, pero tampoco olvidaba la bondad recibida. En un mundo donde la crueldad era la norma y la gratitud era considerada debilidad, esta dualidad le ganó una lealtad de sus seguidores que el simple terror nunca habría podido comprar. A los 16 o 17 años, Temujin se casó con Berte, la niña a quien había sido prometido años antes. La familia de Berte le dio como dote una capa de piel de Marta sibelina, una de las pieles más valiosas que existían en el comercio de la estepa, símbolo de riqueza y de estatus. Temujin tomó esa capa y la usó de manera que revela perfectamente el tipo de inteligencia política que ya poseía a esa edad. Se la regaló a Togrul, el Khan de los Keraitas, el gobernante más poderoso de la región central de la estepa. No tenía ejército, no tenía territorio, no tenía nada material que ofrecer excepto esa capa y la memoria de que su padre Yesugei había sido Anda, hermano de sangre, de Togrul en tiempos mejores. Togrul aceptó la alianza, un regalo de piel de Marta a cambio de la protección del Khan más poderoso de la región. Era el primer movimiento político documentado de Temujin, y ya contenía las características que definirían su estilo durante toda su vida. La comprensión de que los gestos simbólicos tienen un poder desproporcionado respecto a su costo material. La capacidad de convertir una posición de debilidad absoluta en el punto de partida de una negociación
y la visión a largo plazo para entender que una alianza que hoy no le daba nada inmediato sería fundamental más adelante. Pocos meses después de la boda, el desastre. Un raid de los Merquitas, una tribu enemiga, sorprendió el campamento de Temujin de madrugada. El ataque fue rápido y violento. La familia escapó a caballo en la oscuridad. Pero Berthe fue capturada. Para un hombre de la estepa, que su mujer recién casada fuera secuestrada, era la humillación más completa imaginable en términos del código de honor nómada. Era también, en términos prácticos, una pérdida enorme, porque Berthe no era solo su esposa, sino su aliada política. La conexión con la familia Ongirat, que le había aportado la dote que había convertido en su primera alianza importante. Temujin activó todo lo que tenía. Llamó a Togrul, llamó a Jamuga, su mejor amigo de infancia, el hombre con quien había hecho el juramento de Anda, hermandad de sangre, el vínculo más sagrado de la cultura mongola. Atacaron el campamento merquita con una fuerza combinada abrumadora. Destruyeron el campamento, recuperaron a Berthe. Fue la primera victoria militar de Temujin. Y como todas las victorias reales, vino con una complicación. Berthe regresó embarazada. El hijo, llamado Hochi, que en mongol significa algo parecido a huésped o visitante inesperado, cargó toda su vida con la sombra de esa ambigüedad. ¿Era hijo de Temujin o del merquita que la había capturado y que la había tomado como esposa durante los meses de cautiverio? Temujin nunca lo dijo públicamente en ningún sentido. Lo reconoció como hijo, lo incluyó en el reparto de territorios de su testamento, pero la duda nunca desapareció del todo en la cultura mongola, que valoraba la pureza de sangre en la sucesión. Y esa duda envenenaría la relación entre padre e hijo durante décadas, y la relación entre Hochi y sus hermanos durante generaciones. Los años entre la recuperación de Berthe y la proclamación de Genghis Khan en 1206 son los años de la construcción. 40 años de guerra, alianza, traición y política que Temujin navegó con una combinación de inteligencia estratégica, valentía personal y una capacidad para aprender de cada derrota que era simplemente extraordinaria. Lo que distinguía a Temujin de todos los otros jefes tribales de la estepa en ese período era algo que parece simple pero que era revolucionario en su contexto. No contrataba lealtades, las construía. En el sistema tribal tradicional mongol, la lealtad era de sangre. Seguías a tu clan, a tu tribu, a tus parientes. Un hombre de un clan diferente era primero un potencial enemigo y solo secundariamente un posible aliado. El liderazgo era hereditario y el mérito personal contaba mucho menos que el origen. Temujin rompió ese sistema de manera deliberada y sistemática. Ofrecía a cualquier hombre que viniera a él, independientemente de su origen tribal, exactamente lo mismo. Protección real si eras leal, muerte cierta si traicionabas, sin excepciones en ninguno de los dos sentidos. Cuando un hombre de un clan rival decidía unirse a Temujin, no era tratado como un extraño tolerado. Era integrado en la estructura del ejército con los mismos derechos y las mismas responsabilidades que cualquier mongol de clan Borjigin. Cuando un hombre de su propio clan lo traicionaba, la sangre compartida no era excusa ni atenuante. Era meritocracia pura en una sociedad que no tenía la palabra ni el concepto, pero que iba a aprenderlos con las consecuencias que traía no practicarlos. Los generales, que llegarían a ser los más brillantes de su ejército, los que conquistarían China, Persia, Rusia y el este de Europa, no venían de la nobleza mongola.
Subutai, quizás el mejor estratega militar que ha producido la historia de Asia, era hijo de un herrero. Hebe, el general de caballería más temido, llegó a Temujin como prisionero después de haberle disparado una flecha que mató a su caballo de guerra favorito. Cuando fue capturado y llevado ante Temujin, en lugar de negar el acto para salvar su vida, admitió que había sido él quien disparó. Temujin lo liberó, lo nombró Chebe, que significa flecha, y lo convirtió en uno de sus comandantes más importantes. El valor para admitir un acto que podía costarte la vida era exactamente el tipo de carácter que Temujin valoraba por encima de cualquier origen o rango. Y hay un elemento más de su sistema de liderazgo que merece atención especial. Temujin compartía el botín. No era el tipo de líder que se quedaba con la mayor parte y distribuía las sobras entre los seguidores. Compartía de manera visible y generosa, y esa generosidad era calculada en el mejor sentido de la palabra. Entendía que un guerrero que regresa de una campaña con suficiente riqueza para asegurar a su familia durante un año es un guerrero que vuelve a luchar con ganas la próxima vez. La ruptura con Yamuga, su mejor amigo de toda la vida, su hermano de sangre, es uno de los episodios más complejos y más reveladores de toda la historia de Genghis Khan. Yamuga y Temujin habían crecido juntos en los años más difíciles. Habían intercambiado el juramento de Anda 2 veces, el vínculo más sagrado de la cultura mongola, una alianza que en teoría era más fuerte que la sangre familiar. Se habían ayudado mutuamente en momentos críticos. Jamuga había participado en la expedición de rescate de Börte. Habían combatido lado a lado en docenas de enfrentamientos. Pero a medida que Temujin crecía en poder e influencia, y especialmente a medida que su modelo de liderazgo basado en la meritocracia comenzaba a atraer seguidores de todas las tribus, la tensión entre los dos se volvió inevitable. Jamuga era noble de sangre, un aristócrata de la vieja tradición mongola que creía profundamente en la jerarquía heredada. Para él, el orden natural era que los nobles gobernaran y los comunes siguieran, y que la lealtad tribal era la base de toda organización social posible. Temujin era el hijo de un guerrero de rango medio que había construido todo su poder sobre la lealtad personal y el mérito demostrado. Para él, la jerarquía heredada era simplemente el sistema que había abandonado a su familia en la estepa para morir. Dos filosofías incompatibles habitando el mismo espacio. La ruptura llegó de manera aparentemente trivial, por una disputa sobre dónde acampar que degeneró en una declaración de separación. Pero todos los que la presenciaron entendieron que era el fin de algo mucho más profundo que un desacuerdo sobre campamentos. Durante años, Yamuga y Temujin compitieron por el liderazgo de la estepa. Yamuga ganó batallas importantes. En una, derrotó a Temujin de manera tan contundente que hirvió vivos a 70 jefes capturados en calderos como advertencia. Temujin aprendió, reorganizó, cambió de táctica. Al final, la superioridad del modelo de Temujin se impuso. Los seguidores de Jamuga comenzaron a desertar hacia el lado que ofrecía mejor futuro. Yamuga quedó con un grupo cada vez más pequeño de leales. Fue traicionado por los últimos que le quedaban y entregado a Temujin encadenado. Los hombres que lo entregaron esperaban una recompensa generosa. Temujin los ejecutó en el acto por traidores y se quedó solo con Jamuga por última vez. Le ofreció la vida, le ofreció volver a ser su anda, empezar de nuevo, a su lado, con todo perdonado. Jamuga rechazó la oferta con una dignidad que los cronistas que lo registraron claramente admiraban. Le dijo a Temujin que el cielo era demasiado pequeño para 2 soles, que uno de los dos tenía que desaparecer y que era él.
que morir en ese momento era preferible a vivir sabiendo que había perdido. Y pidió una muerte sin derramamiento de sangre, el honor máximo en la tradición mongola, reservado para los nobles y los guerreros de alta cuna. Temujin se lo concedió sin dudar. Jamuga murió con el cuello roto, sin una gota de sangre derramada. Y Temujin lloró. No lo ocultó. No lo consideró incompatible con haber ordenado su muerte. Lloró sobre el cuerpo de su mejor amigo al que acababa de matar porque no podía ser de otra manera. Si buscas un momento que capture la complejidad humana imposible de reducir a símbolo de Gengis Khan, es este. En el año 1206, en una gran asamblea de todas las tribus mongolas conocida como Kurultai, celebrada a orillas del río Onon, donde Temujin había nacido 44 años antes, fue proclamado Gengis Khan. El gran chamán Kokochu, conocido como Teb Tengri, proclamó que el cielo eterno, el Dios supremo de los mongoles, había elegido a Temujin para gobernar el mundo. La proclamación tenía una dimensión religiosa deliberada. Gengis Khan entendía el poder de la legitimidad sagrada, que un gobernante respaldado por la voluntad del cielo es mucho más difícil de desafiar que un gobernante que simplemente ha ganado más batallas que sus rivales. Lo que hizo a continuación, antes de comenzar la expansión militar, es lo que separa a Gengis Khan de todos los conquistadores anteriores y posteriores en la historia. Construyó un estado, no solo un ejército más grande, un estado con instituciones, con leyes, con administración, con infraestructura. La Gran Yasa, el código legal que promulgó, era extraordinariamente avanzado para su época en algunos puntos. Prohibía la esclavitud de los mongoles, garantizaba la libertad religiosa completa, lo que en el siglo XIII era algo que ningún otro imperio del mundo ofrecía, ni el cristiano, ni el islámico, ni el budista. Los sacerdotes de todas las religiones estaban exentos de impuestos. Los templos y lugares de culto de todas las tradiciones eran protegidos. Establecía la pena de muerte por robo, por adulterio, por mentir en negociaciones comerciales y por docenas de otros delitos. Pero también establecía la inviolabilidad absoluta de los embajadores y enviados diplomáticos, algo que en el mundo medieval era raramente respetado con consistencia. El sistema postal, el YAM, era quizás la innovación administrativa más brillante. Una red de postas situadas a intervalos regulares en todas las rutas principales del imperio, con caballos frescos y jinetes de relevo en cada una, que permitía que un mensaje viajara desde la corte del Khan a cualquier punto del imperio en días o semanas en lugar de meses. Era, en términos modernos, el Internet del siglo XIII. Una red de comunicación que multiplicaba la capacidad de control y coordinación del gobierno central de una manera que ningún imperio anterior había logrado. Y el ejército que construyó era la máquina más eficiente de guerra que el mundo había visto hasta ese momento, organizado en unidades decimales de 10, 100, 1000 y 10.000 soldados, con una cadena de mando clara y una disciplina que funcionaba porque las consecuencias de fallar eran absolutamente ciertas. Cada soldado mongol llegaba a la campaña con varios caballos de repuesto. Podía sobrevivir durante semanas con provisiones mínimas. Podía moverse al doble o al triple de la velocidad de cualquier ejército contemporáneo porque no arrastraba el enorme tren de suministros que paralizaba a los ejércitos medievales europeos, chinos o islámicos.
No había nada en el mundo del siglo XIII preparado para lo que estaba a punto de salir de la estepa. La conquista de los imperios del norte de China fue la primera demostración a gran escala de lo que el ejército mongol podía hacer contra una civilización urbanizada con murallas, ejércitos profesionales y recursos enormes. El imperio Jin, que controlaba el norte de China, era la potencia más rica y más sofisticada de Asia Oriental. Ciudades de 1 millón de habitantes, murallas que llevaban siglos resistiendo exactamente el tipo de raids nómadas que Gengis Khan representaba. Ejércitos con artillería de asedio, balistas, arcos de torre, ingeniería militar avanzada. Gengis Khan estudió el problema durante años antes de atacar. Incorporó ingenieros chinos y persas a su ejército. Aprendió las técnicas de asedio que no existían en la tradición nómada, que no tenía ciudades que atacar ni ciudades que defender. Construyó catapultas, torres de asedio, máquinas de guerra que sus ingenieros capturados le enseñaron a fabricar. Y luego atacó con una combinación de velocidad, ingeniería y táctica psicológica que el imperio Jin nunca logró contrarrestar efectivamente. Las tácticas mongolas de engaño son hoy materia de estudio en las academias militares de todo el mundo. La retirada fingida era la más temida y la más efectiva. El ejército mongol atacaba una posición, recibía resistencia y se retiraba en aparente desorden y pánico. El ejército enemigo, confiado en la victoria, rompía su formación y los perseguía. Y cuando los mongoles habían llevado a la persecución exactamente al terreno que habían elegido de antemano, los arcos de la caballería ligera se giraban simultáneamente y destruían al ejército perseguidor desordenado con una eficacia devastadora. Esta táctica funcionó docenas de veces a lo largo de décadas de conquista. Funcionó contra ejércitos que habían visto funcionar exactamente esa misma táctica contra sus vecinos el año anterior. Porque en el calor del combate, la retirada del enemigo activa algo más profundo que el conocimiento intelectual. Activa el instinto de presa, la urgencia de perseguir al que huye, que es más fuerte en ese momento que cualquier advertencia táctica que el general haya recibido en la tranquilidad del campamento. Gengis Khan lo sabía y lo explotó con una frialdad que sus enemigos encontraban casi sobrenatural. Pero la conquista que definió la reputación de Gengis Khan para la posteridad no fue la de China, fue la del imperio Jorasmio, y comenzó con un insulto. El imperio Jorasmio, en el año 1218, controlaba las ciudades más ricas y más cultas de la Ruta de la Seda: Samarcanda, Bujará, Merv, Urgench. Era uno de los estados más poderosos del mundo islámico, con un ejército de 400.000 hombres y ciudades que competían con Bagdad en riqueza y en producción intelectual. Gengis Khan intentó el comercio antes que la guerra. Envió una caravana comercial de 450 mercaderes con mercancías valiosas como gesto de apertura diplomática. El gobernador de la ciudad fronteriza de Otrar, un hombre llamado Inalchuk, los acusó de ser espías y ordenó su ejecución. Los 450 fueron ejecutados. Las mercancías fueron confiscadas. Gengis Khan, siguiendo el protocolo diplomático, envió una embajada formal de 3 hombres al Shah Alá ad-Din Mohammed II para exigir explicaciones, la entrega del gobernador de Otrar y una compensación. El Shah ejecutó al embajador principal y a los otros 2 los rapó, les quemó las barbas y los envió de vuelta como mensaje. En el código de honor mongol y en el de prácticamente cualquier cultura del siglo XIII,
La inviolabilidad de los embajadores era sagrada. Violarla era una declaración de guerra de la mayor gravedad posible. Quemar las barbas de los embajadores era además la humillación más extrema imaginable en una cultura donde la barba era símbolo de dignidad masculina. Genghis Khan subió a una montaña, según las crónicas mongolas, y pasó 3 días en oración y ayuno. Y luego desencadenó sobre el imperio jorasmio la venganza más metódica, más completa y más aterradora de la historia medieval. El imperio jorasmio, que había tardado siglos en construirse, desapareció en 2 años. Bujará fue quemada, después de que su población aceptara rendirse, porque algunos soldados de la guarnición resistieron. Samarcanda se rindió completamente y fue relativamente perdonada en términos de vidas, aunque su población fue parcialmente dispersada y sus mejores artesanos llevados a Mongolia. Merv, considerada por los geógrafos árabes medievales como una de las ciudades más grandes del mundo, fue destruida de manera tan completa que los arqueólogos modernos tardan en encontrar sus restos bajo siglos de desierto. El Shah Mohammed huyó. Perseguido por 2 generales mongoles con 10.000 jinetes cada uno, cruzó Persia, cruzó el Caspio, y murió solo en una isla del mar Caspio, sin corona, sin ejército, envuelto en ropas prestadas. La lección era simple y brutal. Resistir tiene un precio que ninguna ciudad puede pagar. Rendirse tiene un precio que es posible sobrevivir. Era política de terror sistematizado. Y funcionó de una manera que cambió el mapa del mundo para siempre. La destrucción de Bagdad por el nieto de Genghis Khan, Hulagu, en el año 1258 es el epílogo más oscuro del legado mongol. Bagdad era entonces la capital del califato abásida, la ciudad más grande del mundo islámico, probablemente con más de 1 millón de habitantes, y el centro intelectual más importante del mundo medieval. La Casa de la Sabiduría, fundada siglos antes, había traducido al árabe todos los grandes textos científicos y filosóficos de Grecia, Persia, India y China. Era el depósito del conocimiento que Europa había perdido en la caída del Imperio Romano Occidental y que durante siglos los académicos europeos habían intentado recuperar. El califa al-Mustasim rechazó rendirse, creyendo que el mundo islámico no permitiría la destrucción de la ciudad sagrada del califato. Se equivocó. Los mongoles entraron en Bagdad el 13 de febrero de 1258, y lo que siguió duró 13 días. El califa fue ejecutado envuelto en una alfombra, porque los mongoles no podían derramar la sangre de un gobernante sagrado directamente sobre la tierra. Y los textos de la Casa de la Sabiduría, los cientos de miles de manuscritos en árabe, persa y griego que contenían siglos de conocimiento acumulado, fueron arrojados al Tigris en tal cantidad que los cronistas islámicos contemporáneos escribieron que el río corrió negro de tinta durante días, negro de tinta y rojo de sangre simultáneamente, negro y rojo mezclados en las aguas del Tigris por semanas. Si la muerte de Hipatia marcó el fin del mundo antiguo occidental, la destrucción de Bagdad marcó el fin de la edad de oro del Islam. 2 momentos separados por 800 años, en que el conocimiento acumulado durante generaciones desapareció en días porque alguien con el poder de destruirlo decidió hacerlo. Y sin embargo, hay otro lado de la historia mongola que raramente se cuenta con la misma amplitud con que se cuentan las destrucciones. La Pax Mongolica. En el apogeo del imperio mongol,
Entre aproximadamente 1250 y 1350 existió algo que no había existido nunca antes en la historia humana y que no volvería a existir en esa escala hasta el siglo XX. Una zona de libre movimiento de personas, mercancías e ideas que se extendía desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. El sistema postal, el YAM, conectaba cada punto del imperio con una eficiencia que los estados europeos de la época no alcanzarían hasta el siglo XIX. Sí, las rutas comerciales que antes cruzaban docenas de fronteras peligrosas con sus peajes, sus bandidos y sus guerras locales estaban ahora protegidas por la ley mongola con la misma consistencia en Persia que en China. Marco Polo realizó su viaje a China entre 1271 y 1295, precisamente porque la Pax Mongólica lo hacía posible. El relato que trajo de vuelta los viajes de Marco Polo y despertó en Europa una fascinación por el Oriente que fue uno de los motores del período de exploración geográfica del siglo XV. Sin la Pax Mongólica no hay Marco Polo. Sin Marco Polo, no hay la misma presión sobre Cristóbal Colón buscando una ruta alternativa a las Indias. Las 4 grandes innovaciones chinas que transformaron Europa, la pólvora, la imprenta de tipos móviles, el papel y la brújula, llegaron al occidente europeo principalmente durante el período de la Pax Mongólica, viajando por las rutas seguras del imperio. La pólvora transformó la guerra europea y acabó con el feudalismo militar. La imprenta hizo posible la reforma protestante y la democratización del conocimiento. El papel sustituyó al pergamino caro y escaso y multiplicó la producción de manuscritos. La brújula hizo posible la navegación oceánica y el descubrimiento europeo del continente americano. El Renacimiento europeo no habría sido exactamente lo que fue sin el flujo de conocimiento e innovación que la Pax Mongólica facilitó durante el siglo que duró. También viajó por esas mismas rutas perfectamente mantenidas la Yersinia pestis, la bacteria de la peste bubónica, que llegó a Europa en 1346 y mató en los años siguientes a entre 1/3 y la mitad de la población del continente. La primera globalización real de la historia tenía consecuencias que nadie podía controlar completamente. El conocimiento viaja por las mismas rutas que las enfermedades. Las ideas viajan por las mismas rutas que los ejércitos. Genghis Khan abrió esas rutas. Con todo lo que eso significó. La muerte de Genghis Khan en el verano del año 1227 es uno de los grandes misterios no resueltos de la historia. Tenía entre 60 y 65 años, una edad extraordinaria para un hombre que había pasado décadas en campaña activa, durmiendo al raso, combatiendo, viajando miles de kilómetros a caballo. Estaba en campaña contra el reino Xixia en el norte de China cuando murió. Las versiones de su muerte son múltiples y contradictorias. La crónica mongola oficial, la historia secreta de los mongoles, dice simplemente que cayó enfermo y murió. Una fuente china del siglo XIII dice que fue herido por una flecha durante la campaña. Otra fuente china menciona que cayó del caballo durante una cacería. Una fuente medieval tardía, recogida por el fraile franciscano Giovanni da Pian del Carpine, afirma que fue herido por una princesa Xixia en la noche de bodas, que escondió un arma en su ropa. Esta versión suena a leyenda elaborada posteriormente, pero ha sido repetida por suficientes cronistas para merecer mención, y hay quienes apuntan simplemente al agotamiento acumulado. Décadas de campaña, de inviernos en la estepa,
de heridas no completamente curadas, de la tensión física y mental de gobernar el imperio más grande de la historia. Ninguna de las versiones es completamente satisfactoria. Lo que sí sabemos con certeza es lo que ocurrió después. Su muerte fue mantenida en secreto durante semanas mientras el ejército completaba la campaña contra Xia. No quería que su muerte se supiera mientras hubiera una batalla sin terminar. Cuando el cuerpo fue trasladado a Mongolia para el enterramiento, el cortejo fúnebre mató a todos los que encontraba en el camino, no por crueldad, sino para que nadie supiera la ruta. En el lugar de enterramiento, los esclavos que cavaron la tumba fueron ejecutados. Según algunas fuentes, se desvió un pequeño río o arroyo para que corriera sobre la tumba, borrando cualquier signo de excavación reciente. Y luego los árboles crecieron sobre ese lugar durante 800 años. Hoy la tumba de Genghis Khan es la más buscada de la historia, más que la de Cleopatra, más que la de Alejandro Magno, más que la de cualquier otro personaje histórico. Hay satélites que han fotografiado desde el espacio cada metro cuadrado del posible emplazamiento en la región de Khenti, en Mongolia. Hay expediciones arqueológicas que han buscado durante décadas. Hay tecnología de radar de penetración terrestre que ha escaneado kilómetros cuadrados de terreno. El gobierno mongol ha declarado algunas de las zonas más probables como reservas naturales protegidas, prohibiendo las excavaciones, en parte por razones de conservación y en parte porque hay en Mongolia una sensibilidad cultural profunda sobre la tumba del fundador de la nación. Nada. El hombre que conquistó el mundo sigue siendo, en su muerte, inconquistable. En el año 2003, un genetista llamado Chris Tyler Smith publicó en la revista American Journal of Human Genetics un estudio que causó sensación en la comunidad científica. Había identificado una línea genética en el cromosoma Y, el que se transmite de padre a hijo sin modificación, que estaba presente en aproximadamente 16 millones de hombres vivos en ese momento, concentrada principalmente en las regiones que formaron el núcleo del Imperio Mongol. La interpretación más aceptada por los genetistas es que esa línea desciende de Genghis Khan y de sus parientes masculinos más cercanos, que tuvieron un número extraordinariamente grande de hijos con mujeres de todos los pueblos conquistados a lo largo de décadas de expansión. 1 de cada 200 hombres vivos en el mundo hoy podría descender directamente de Genghis Khan. El hombre que, según las estimaciones más conservadoras, fue responsable de la muerte de entre 30 y 40 millones de personas, tiene también entre sus consecuencias directas la existencia de 16 millones de personas vivas hoy. La historia no tiene personajes cómodos, tiene personas. Y las personas son, siempre, más complicadas que cualquier juicio que podamos hacer sobre ellas desde la distancia de los siglos. Esta noche, mientras te quedas dormido o dormida, te dejo con una última imagen. La estepa mongola hoy es prácticamente la misma que era en el siglo XII. Los mismos horizontes infinitos que hacen que el cielo parezca más grande que en ningún otro lugar del mundo. Y el mismo viento que barre la hierba en ondas interminables como si el suelo respirara. Las mismas estrellas que Temujin miraba de niño, cuando comía raíces y ratones para sobrevivir el invierno, y quizás ya entonces, en ese cielo enorme y oscuro sin ninguna luz de ciudad que lo contaminara, sentía que algo tan grande tenía algo reservado para él. En algún lugar bajo esa estepa, en una tumba que nadie ha encontrado y que quizás nadie encontrará nunca, está el hombre que cambió el mundo más profundamente,
que casi ningún otro ser humano que haya existido. Para bien, para mal, para ambas cosas simultáneamente, que es la única respuesta honesta que la historia permite. Hay una frase que Genghis Khan pronunció, según los cronistas, en los últimos años de su vida, o cuando ya había conquistado más del mundo de lo que cualquier hombre antes que él había soñado. Le preguntaron cuál era la mayor alegría que un hombre podía experimentar, y respondió: vencer a tus enemigos, perseguirlos hasta que huyen, arrebatarles lo que poseen, ver las caras de los que les querían bañadas en lágrimas, y tomar en tus brazos a sus mujeres e hijas. Es una respuesta brutal, y es también completamente coherente con el hombre que describía, con la estepa que lo formó, con las reglas del mundo en el que sobrevivió cuando todo lo que tenía eran 9 años de edad y un invierno por delante sin comida. Pero también hay otra frase, menos citada, que los cronistas atribuyen al mismo hombre en el contexto de la organización de su imperio: que un buen líder no es el que hace temer a sus súbditos, sino el que hace que sus súbditos no necesiten tener miedo de nada más. Las dos frases son del mismo hombre, la misma vida que produjo ambas. Descansa bien esta noche. Y cuéntame, ¿desde qué país me estás escuchando? Nos vemos en el próximo documental. Somniculus.